Hoy tengo el honor de inaugurar la entrevista de Micromundos Magazine con alguien que habita el territorio de lo breve y lo profundo. Leonel Flores es escritor de cuentos cortos, de esos que en pocas líneas construyen universos completos. Gracias, Leo, por permitirnos esta conversación y por ser el primer entrevistado de la primera edición de nuestra revista de arte. Es un gesto simbólico y hermoso comenzar este viaje contigo. Bienvenido a Micromundos. Cuéntanos, Leo, un poquito de ti, una breve introducción. Bueno, primero quiero darte las gracias por este espacio. Creo que espacios así tienen que existir en cada rincón, en cada lugar, en todas las redes sociales, en toda la radio, en toda la televisión, porque el mundo está ahogado de tanta superficialidad y de tantas cosas que a veces no sirven y que terminan por perjudicar a los más pequeños, ¿no? A las nuevas generaciones, a esos niños que están creciendo el día de hoy y que han ido viendo cosas que nosotros no vimos están recibiendo demasiada información y demasiadas cosas que termina la cultura y la literatura quedando un poco relegada, ¿no? Y que hoy el mundo necesita de la cultura y necesita del arte para seguir sobreviviendo y para continuar, ¿no? Para continuar ese camino, no de oscurantismo, sino ese camino más bien en que cada ser humano pueda ver las cosas de manera distinta y tengan un criterio para poder afrontarse a ese mundo superficial y plano que está ahí afuera, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Bueno, yo soy de Venezuela. Mi profesión en Venezuela es de abogado. Yo vivo en los Estados Unidos, soy un migrante. Ya no ejerzo, pero tengo 41 años. La literatura para mí ha sido desde los 12 años parte de mi vida. He leído muchísimo y bueno, desde hace algún tiempo para acá comencé a escribir y ha sido un viaje hermoso y de mucho aprendizaje, de conectarme con gente increíble, con gente increíblemente inteligente, con gente intelectual, con gente con un corazón noble y con gente que ha sabido de algún modo contrarrestar esa marea que a veces lleva a uno, ¿no? Todas esas cosas que a veces los que escribimos, la gente cree que uno escribe porque bueno, porque sí, ¿no? A ver, escribimos primero porque nos gusta. Segundo, porque dentro de la escritura hay algo mágico que nos hace sacar cosas que tal vez tenemos escondidas en algún lugar de nuestros pensamientos, en algún lugar de nuestros recuerdos, en esa cárcel que hay en nuestro cerebro de pensamientos y de recuerdos, y salen de repente, ¿no? Entonces alguien los lee y dice, epa, pero aquí esto, yo me acuerdo de esto, los que me conocen. Entonces son cosas que nos han ido llevando por ese camino y que la literatura para mí, yo creo que ha sido lo más importante que me ha pasado en la vida. ¿Tú tienes un momento puntual que tú dices, este fue el momento que me llevó a empezar a escribir? Mira, siempre intenté escribir, porque yo comenzaba a escribir cualquier relato, pero nunca terminaba. Extrañamente nunca terminaba. Era algo como que me pasaban, ¡pum! Y hasta ahí llegaba. Era como una barrera, ¿no? Entonces escribía 5, 6 líneas, 8 líneas, 10 líneas, una hoja, pero no continuaba. Y fue eh, después de que mi papá falleció y después de que pasaron tantas cosas, que yo encontré en la escritura como ese, como ese nido, ¿no? Como ese lugar de sentirme bien conmigo mismo y de hacer algo que me gusta, porque yo decía, yo necesito algo que me guste. Entonces, bueno, uno se le pasa muchas cosas por la cabeza, el business, el no sé qué, una cosa, y yo decía, pero no, es que eso no es suficiente. Entonces, pues bueno, terminamos escribiendo y bueno, y haciéndolo, tratando de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Sí, es como, yo veo que la diferencia con la escritura es que usualmente cualquier carrera, no sé, como que, sí, me gusta la carrera, pero con la escritura, no sé, es como que, no sé, como que todo se mueve, como que todo se, es un refugio,
pero no se siente como una carrera, no se siente como algo que estoy cumpliendo, se siente como que lo estás haciendo para ti, como que te está afectando positivamente a ti mismo. Y a la vez afectas a otra gente, afectas al lector, afectas a todos los que están alrededor tuyo. Sí, por supuesto. Es que, es que escribir es más que cualquier otra cosa. El arte es más que cualquier otra cosa, porque El juego de las palabras sí, es lo lo mejor que se superficial puede está hacer. ahí. Entonces, si queremos de repente, bueno, abogado, ingeniero, médico, lo que sea, no es lo mismo, porque normalmente cuando hacemos una carrera lo hacemos pensando en dinero, lo hacemos pensando en para tener un mejor futuro, como lo que nos enseñaron, pues a nosotros nos Exacto, enseñaron eso, a nosotros nos enseñaron que había que estudiar para tener una casa, un carro, una familia y exacto, guardar plata y después morirse. Eso exacto. es, y esa no es la vida. La vida no es eso, No la vida debería tiene ser. muchas cosas maravillosas, ¿no? Es No, parte de la vida, sí, pero no es la felicidad. Además que la felicidad es tan instantánea y tan momentánea que a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? y por eso vivimos en el mundo que vivimos, como tú dices, tan superficial, porque lo que nos han enseñado es lo superficial y no nos han enseñado a hacer cosas que uno disfruta y que de las que uno gana, o sea, no efectivo. Yo siempre digo lo mismo, el día que el mundo deje de medirse por la cantidad de dinero que cuesta o la cantidad de dinero que gane, el mundo va a ser mucho más bonito. Así Pero es. se ve imposible, o sea, es algo que se ve imposible. Entonces, ¿tú recuerdas el primer cuento corto que escribiste? ¿Y qué parte de ti se esconde en ese cuento corto? Mira, el primer cuento corto que escribí era un cuento que tenía que ver con un reloj cucú. Ese cuento lo llevé a un concurso era un concurso de cuentos cortos de una organización de derechos humanos, se trataba sobre derechos humanos, pero yo lo hice con mucha ficción y me acuerdo que eso lo hice hace como, no sé, como 6 años, 7 años y lo envié, no gané, pero sí recuerdo y lo recuerdo muy bien todo lo que escribí porque en ese momento habían terminado las protestas en Venezuela y tuve muchísimos amigos que quedaron presos. Y bueno, y ese cuento estaba más o menos basado en esas cosas. Entonces, esa era la parte de ti, la parte que estabas viviendo en ese momento. Sí. Y lo tienes o no sabes dónde quedó? O sea, No, sí lo no tengo. ahora, pero está por ahí, en algún Sí, sitio. sí. Ok, Incluso parte de ese cuento, porque no, era un cuento corto, pero tenía como 500 palabras, 1000 palabras, no recuerdo. Fue el primer cuento que yo leí en mi página de una pulgada de cuentos. Y yo agarré un extracto y lo leí ahí. ok. Entonces, tiene tiene su magia. ¿Qué te atrae a ti de lo pequeño? ¿Por qué cuentos cortos? O sea, Mira, ¿es algo estético o es tu forma de ver el mundo? ¿Es tu forma de sobrevivir? ¿Por qué cortos? mira, en un principio tengo dos razones fundamentales para, para haber hecho cuentos cortos. Una material y otra inmaterial. Ok, La inmaterial es que creo que es crear mundos sencillos en 10 líneas y que pudiesen tal vez decir mucho, porque a veces la gente espera historias muy largas, pero también, ahora la parte material, es que hoy en día, cuando están las redes sociales, yo empecé a crear estos microcuentos para hacerlos en Instagram. Y como Instagram, el tema del tiempo y todas estas cosas, entonces yo dije, bueno, creo que quedan bien, voy a empezar a leerlos y empezaba a leerlos allí. Pero, pero básicamente es como crear un mundo muy grande en algo muy pequeño, porque con pocas palabras podemos decir muchas cosas. correcto. Y suena, o sea, siempre lo pequeño lo vemos de una manera como que, es pequeño es menos, pero es todo lo contrario. O sea, es mucho más difícil poder capturar toda la experiencia y todo lo que pasó en algo compacto, en algo corto, que poder elaborar por páginas. O sea, es mucho más difícil poder
comprimir todo lo que está pensando, todo lo que tú quieres enseñar en un cuento pequeñito. No es fácil, no es fácil. Es bastante difícil escribir algo muy pequeño que usted puede pasar 2 días tratando de ajustar toda una historia de mucho tiempo en 10, 15, 20 líneas. No es fácil. Sí, no, y por ejemplo, los cuentos tuyos que he tenido la oportunidad de leer, no es solo la historia, es que te hace sentir toda la experiencia de estar dentro de ese cuento. Entonces, es muy fácil poner muchos adjetivos, miles de adjetivos te van a hacer, pero cuando tienes limitación, se hace un poquito más complicado. Sí, claro, no es nada sencillo. Leo, tú dices amar los números impares. ¿Qué crees tú que revela eso sobre el orden, el desorden de tu forma de pensar? Bueno, mira, yo creo que en lo impar hay muchas cosas, ¿no? En lo impar hay desafíos, hay diferencias. Además que creo también, y soy un creyente de eso, que los números impares dicen más, ¿no? El uno, el 3, el 7 son números mágicos. Porque si tú ves el número, por ejemplo, el número 3 es un número que tiene que ver más con, por ejemplo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Exacto, la la Santísima Trinidad, Trinidad, la Trinidad, exacto. ¿sí? Y muchas otras cosas más, los puntos de la pirámide, todo eso. Entonces, tal vez mi condición de, de estudiante de masonería en algún momento me enseñó que esos números son excesivamente importantes en la vida y en el quehacer, y los vemos todos los días. Lo que pasa es que como decíamos, y me voy a retrotraer a lo que dijimos al principio, la superficialidad no nos deja ver. Ujú. Y entonces como no nos deja ver, entonces no nos damos cuenta. La gente dice, no, yo voy a misa todos los días, pero no sabe lo que está pasando en la misa, no sabe qué está sucediendo. La gente dice, no, pero es que yo, no sé, yo creo en Dios, ok, pero ¿qué hay más allá? Porque los números, hasta las letras y todo tiene un significado, y Exacto. eso tal vez puede servir para otro tipo de conversación, pero sí tiene un significado desde el punto de vista esotérico, y que es importante que la gente los conozca, pero para mí los números, esos números son un valor, son una fuerza, son cosas que van más allá de algo simple, algo sencillo. Es mágico. Sí. Y a mí, o sea, el simple hecho de tú tener una preferencia, de haberlo pensado, de haberlo analizado, de tener pensamiento propio, porque como tú dices, todo el mundo sigue una línea y sigue esa línea porque sí, pero no se cuestiona el por qué. Yo admiraría de igual manera a una persona que se ajuste a una ley que diga, a mí me gustan los números pares. ¿Por qué? Porque es que lo ha pensado, es que tiene algo. O sea, no es una gente normal que te habla de cómo está el clima, de lo mismo de todo, de lo que te pregunta todo el mundo. Son personas con pensamientos propios y es demasiado bonito poder tener una discusión con una gente, una discusión, no una pelea, con una gente que te diga, a mí me gustan los números impares. ¿Por qué? No, a mí me gustan pares. ¿Por qué? O sea, es como que completamente diferente a lo que uno está acostumbrado de seguir la línea y no saber ni por qué, ni pensarlo. Sigo esta religión y no sé por qué la sigo, pero lo hago y hago lo que todo el mundo hace en esa religión. Entonces, es maravilloso poder tener este tipo de cuestionamientos y eso lo hace la escritura y la lectura. O sea, una persona que lee y escribe se cuestiona las cosas y tiene pensamientos propios, no lo que la sociedad le dice que debe de tener, ¿no? Creo yo. ¿Cómo conviven en ti el escritor y el político, Leo? O sea, se contradicen, se vigilan, son amigos, son enemigos, Se pelean, se pelean. se pelean, se pelean, y a veces conviven, y a veces el escritor trata de tapar esa parte. A ver, porque es que la vida son experiencias, ¿no? Y mi experiencia en la política fue, en primer lugar, obviamente utópica y esperanzadora.
Yo siempre le decía a las personas, es que yo entré a la política porque yo quiero que mi país sea diferente, que mi país cambie. Y bueno, estar dentro de la política es otra cosa, es un tema muy difícil, es un Te trae a tema la realidad. complicadísimo. Si usted quiere conocer a los seres humanos, entre a la política. Y las religiones. Sí, ahí conoces, ahí vas a conocer todo. Pero la política me dio la experiencia para poder tal vez en algún momento tener como el valor de hablar de la política en la literatura y hacerlo tal vez de manera jocosa, de buscarle el sentido gracioso a todas esas cosas que pasan en la política que uno veía, que uno vivió y a veces en muchos casos uno también fue protagonista de esas cosas. Entonces, pues creo que es una convivencia así como de perros y gatos, pero no, a veces no la llevamos bien. Okay, es que me imagino, ¿ves cómo se ponen el angelito y el diablito? Pues me imagino al escritor y al político ayudándote a escribir aquí en la cabeza tuya. En tus cuentos, la política aparece como tema, como atmósfera, como herida o como de todo un poco. Bueno, la política parece, como te dije, más bien buscándole el punto de vista de la jocosidad de las estupideces que pasan en la política, ¿no? Sí, busco la manera más bien como de burlarme de eso. Ujú. Aunque vale decir que la política, pues, obviamente es parte fundamental de la sociedad y que es Claro, importante. Porque la política no tiene la culpa de lo que hacen los políticos. Más los bien, humanos somos. digamos que me burlo de los políticos en algunos casos. Y en otros casos, más bien, hago más bien homenaje a gente que ha caído, a gente que ha sufrido, a gente que ha llevado, como decimos en Venezuela, ha llevado del bulto por la política. Pero de los políticos trato más bien de algunos rendirle homenaje y a otros más bien burlarme de ellos. Ok. ¿Tú crees que esto de escribir cuentos breves es una forma de resistencia en estos tiempos de discursos largos y vacíos, de cuentos con adjetivos imparables? ¿Es una resistencia o es algo simplemente innato en ti? Bueno, escribir es una resistencia desde la primera palabra, de la primera letra, ¿no? Largo o corto sigue siendo una resistencia. Eh, Débil, fuerte, qué sé yo, es una resistencia. Y creo que es una manera de encerrarse uno en el mundo, salirse del mundo, más bien. Exacto. Salirnos del mundo. Y quizás acercar un poquito al lector a que también salga de esa burbuja del mundo. Sí, Pero hablando de resistencia, entonces, hablemos un poquito de la migración. ¿Qué cambió? Aunque creo que tu escritura empezó luego de que migraste a Estados Unidos o ya escribías desde antes. cuando estuve en Venezuela siempre tuve intentos Ok. fallidos y nunca concreté, pero fue en los Estados Unidos que me ¿Y dediqué más a la escritura. qué tú crees que cambió en tu escritura al estar en otro país como inmigrante, en otra situación, Es un fuera de tu refugio, casa? Exacto. fue un refugio, fue una manera también de huir de ese dolor que llevaba de la muerte de mi papá. Y escribir me, me transformó, me metió en una espiral que nunca me imaginé que yo tenía para poder hacer tantas cosas tan rápido. Porque, o sea, la primera escritura, cuando me senté, después de que había pasado todas las cosas de mi papá y empecé a escribir, fue en un día, hice 4 o 5 relatos que yo decía, pero ajá, Dios mío, ¿dónde? No sabía, yo en ¿De dónde Venezuela salió todo esto? no, no sabía. Entonces, creo que el dolor, la migración, la mochila de las cosas que dejé, las que cargo, las que quisiera tener, todo eso fue un cúmulo de cosas que me llevaron a escribir y que hoy en día para mí pasar un día sin escribir es
como pasar un día sin tomar café. ¡Qué hermoso! La gente, una gente normal, porque yo sé que todos lo decimos y cuando estamos en entrevista nos relacionamos y nos entendemos entre nosotros. Una gente normal no puede entender eso. Es que eso es una cosa que si tú no tienes un lápiz, tú agarras el celular. O sea, una cosa que cuando tú de verdad disfrutas la escritura, tú no puedes pasar un día sin hacerlo. Es increíble. Mm. Y cuando tú empiezas a tarde edad, como en el caso, por eso también me relaciono cuando mencionas lo que no sabes cómo salió todo esto. Es como si hubieran tantas historias acumuladas de antes que en el momento que empiezas a escribir como que te están atacando y son tantas cosas que salen y tú dices, ¿dónde salió todo esto? ¿De dónde viene todo esto? Y es la acumulación de todo lo que quizás habías visto, habías vivido, habías pensado, Que que había te oído sale, uno en algún había momento oído. cuando niño, y de repente uno está escribiendo y esa palabra y esa frase, uno dice, pero ¿dónde me salió? Y usted empieza a tratar de indagar, ¿no? Porque es que no es que la musa llegó, no es que vive dentro de nosotros, lo que pasa es que o sea, no nos acordamos de cosas que pasaron hace 20 30 uy, ya tengo 40 hace 20 30 años, entonces uno se va acordando y uno dice, uy, mire, pero, ajá, ¿esto qué? Y preguntas, y entonces, bueno, tu mamá, que sea, le dice, no, claro, eso pasó, y uno, oh, wow. Y que ahora cuando uno ve la vida desde el punto de vista de los detalles, cualquier cosa te puede traer una idea, te puede traer una historia, te puede traer todo un cuento, o sea, todo un... Mira, ayer, no me estás preguntando, pero ayer tuve la oportunidad de hablar con un muchacho que yo lo vi crecer, era un niño, y cuando yo publiqué mi libro, él dice que yo lo inspiré. Y Ajá, él empezó a escribir también. Y entonces él me decía, es que Leo, yo no soy escritor, pero yo vi que usted escribió y yo tengo muchas historias que contar y yo quiero escribir. Y él empezó a escribir y él dice, es que yo veo algo y es que yo veo una mariposa y la mariposa se mueve. Yo creo que ahí puedo escribir algo. ¿Por qué? Porque él ya sus pensamientos y todo lo que él ve del mundo ya no es el mundo de la simple mariposa, es lo que exacto. hay encima y detrás y por dentro y lo que rodea eso. Y eso es lo que hace a los escritores, ver más allá. Exacto, y eso es lo que es ser un escritor, eso es lo que es ser un artista, que yo creo que todos nos introducimos al principio con la misma carta de introducción. Yo no soy escritor, pero estoy escribiendo. ¿Qué es ser un escritor? O sea, ¿hay que ir Escribir. a la universidad para ser escritor? Hay ¿Por que qué? escribir. Escribir y ya. Y sí, a medida que tú vas escribiendo, pues vas viendo la vida de una manera diferente, vas viendo los detalles, vas viendo, o sea, pero todo empieza escribiendo. Entonces, ya desde que escribiste la primera línea ya eres escritor. Hay que empezar. Si le gusta, hay que Exacto, empezar. exacto. Y si te llama, porque quizás todavía no te gusta, pero te llama la atención, tú empiezas y le coges el gusto y después no puedes parar. Normalmente es así. Hay palabras, Leo, continuando con lo de la migración, hay palabras que dejaste atrás y otras que solo aparecieron cuando te fuiste de casa. Y cuando digo palabras, no necesariamente tiene que ser literalmente palabras, pero hay cosas de las que escribe que al moverte a Estados Unidos dejaste atrás o otras que sigues usando, que te hacen sentir en casa. No sé si me doy a entender con la pregunta. Sí, bueno, claro, claro, hay cosas que uno no puede, que uno carga en la mochila, ¿no? Y que no puede dejar para no perder la esencia de lo que uno es, de dónde viene, ¿no? Ujú. Eh, las palabras, las palabras de donde yo soy son muy particulares y que difícilmente uno las puede dejar. Yo he tenido oportunidad de hablar con gente a veces que es excesivamente ridícula, que dice, ay, a mí se me olvidó cómo se dice esto allá. Tienen 40 años y se les olvidó cómo. Yo no entiendo eso. Yo realmente, por ejemplo, en mi estado, nosotros somos una palabra muy particular que decimos, usted sí es toche. Pero para decir que es toche, toche tiene muchos significados, porque toche puede ser una persona pendeja, puede ser una persona distraída, o puede ser. Tiene mucha To- variante. Ajá. Entonces, hay cosas que uno que no puede olvidar. Hay cosas que obviamente y hay palabras que uno no le gusta usar. Y hay palabras que se usan para
digamos, calmar el dolor. Por ejemplo, despedida, o sea, es una palabra, despedirse es una palabra difícil. Ujú. Me voy a despedir de mi mamá, me voy a despedir de mi papá. Yo me despedí de mi papá y no lo volví a ver. Ujú. Entonces, es una palabra que tiene muchas cosas, ¿no? Y despedirse tal vez no puede ser definitivo. Ujú. Entonces son palabras que a veces uno trata de no usar o de usarlas, pero usarlas con Delicadeza. cuidado en el momento adecuado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahorita que estaba escribiendo novela, usarla en el momento en que los personajes realmente se iban a despedir para no volverse a ver. Ujú. ¿Y cómo es tu uso del coloquialismo en tu escritura? Y me explico. Em, Sabes que yo soy dominicana y hay muchas palabras que quizás en el lenguaje coloquial dominicano no se puedan entender en un público español, que es para el público que yo escribo. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado en el uso de mis palabras porque me gustaría que fuera un idioma universal, pero a la vez tú no quieres perder tu esencia. ¿Cómo tú balanceas eso en un cuento corto donde tú quieres dar la esencia de ese pueblo o de ese sitio donde pasó eso, pero tú sabes que si utilizas cierta palabra quizás no va a ser entendida? ¿Cómo tú utilizas coloquialismo? ¿Tú utilizas palabras locales de ustedes? No, bueno, en la narrativa no lo uso porque, pues, por obvias razones, pero los Ujú. personajes sí lo usan. Ok. Algunos personajes los pongo a hablar como la gente de allá. Sí, Entonces le tienes que poner abajo el significado de la palabra. sí, incluso esto me Noto faltó de pie. en mi primer libro, me faltó eso. No lo hice, pero ahorita en este segundo libro, que obviamente es una novela corta, ahí sí lo hice y escribí muchísimas palabras que son propias de los campos y lo disfruté aparte. Pero obviamente se lo pasaba a los personajes para que ellos Exacto, pudieran en la decir, voz del personaje. En la sí, voz del personaje. Yo creo que eso tiene que ser hermoso porque a quienes son, le hace sentir más cercano a quien lee, las personas de tu país que lo leen, pero a la vez a nosotros que quizás lo estamos leyendo de afuera, pues nos educa, nos enseña, nos muestra un sí, lenguaje nuevo, porque al final es un lenguaje nuevo propio de esas áreas. sí. Ok. Am, tú escribes desde, bueno, yo sé que tu escritura se elevó después de la pérdida de tu padre. Tú escribes desde la nostalgia, desde la rabia, desde una nueva forma de libertad. ¿De qué sentimiento tú dirías que salen tus cuentos? Bueno, yo siempre he dicho que descubrí la verdadera libertad, ¿no? Escribir es una manera de ser libre, aunque dure 4, 5, 6 horas, porque después que me paro aquí, entonces, pues bueno, La empiezan los realidad. jefes, ¿no? O la señora de la casa, los semáforos, la policía, va. Te Entonces saca son de esa momentos que fantasía. la parte más bonita de escribir es la primera parte. Es cuando uno suelta todo lo que tiene. Esa es la parte de la libertad, porque entonces después viene el Edición. editor y entonces te pone la coma, el punto. Y entonces, pero es parte, ¿no? Pero Sí. la parte que me genera libertad es esa. Es esa primera explosión de creatividad que hay. Yo creo que todos deberíamos de escribir con esa libertad. Y todos deberíamos tener un editor. Entonces tú escribes con libertad y después deja que el editor haga lo que tenga que hacer y ya no te importa. Ya, el editor es el policía. Exacto, exacto, exacto. Pues ya, tú haces que yo cumpla las leyes, pero yo me voy sin ley. O sea, así, Así tirado. es. ¿Qué permite el cuento corto que no permite otro formato? ¿Qué permite el cuento corto que no permite? Oh, wow. El cuento corto lo que permite, diciéndolo de alguna manera, es ahorrar tal vez tiempo a la persona que quisiera tener muchas historias en poco tiempo. Porque hay gente que le gusta
no la inmediatez, porque en un cuento no hay inmediatez, porque el cuento se puede quedar en tu cabeza, ahí Exacto, ya no hay inmediatez. El exacto. cuento puede estarle dando vueltas todo el día pero, ajá, y puede crear otras cosas, pero sí es eso, muchas historias en poco tiempo, que es lo que hoy en día también la gente busca. La gente hoy en día quiere algo rápido, pequeño, Ujú, entonces ujú. no, lo hago también porque pudiéramos crear esos mundos o submundos, porque si hay cuentos que que se entrelazan unos con otros Ujú. y que tienen conexión. Entonces, es parte de eso, ¿no? Es parte de crear historias que pudieran pasar todo el día en la cabeza de alguien, pero que se las puede hasta aprender, ¿no? Ujú, sí, cierto. Y como tú dices, o sea, en este mundo tan rápido que vivimos, o sea, es más fácil leerte un cuento rapidito, pero eso te sigue generando en la cabeza por horas y horas. A tener que dejar una novela a la mitad y no saber, o sea, qué sigue o cómo se relaciona una cosa con otra, y tener que volver y de echar para atrás. O sea, de verdad que en el mundo que vivimos rápido de hoy en día, eso de los cuentos cortos es maravilloso. Y si se conectan uno con otro, todavía más maravilloso, creo yo. Que debe tener un cuento en general que aún siendo breve, para que aún siendo breve te deje una marca larga. O sea, esto que estamos hablando, de que te deje pensando, que te deje... ¿Qué tú crees que es esa una, dos, tres cosas que debe de tener un cuento? La cotidianidad, las cosas por ejemplo, cuando somos niños, a mí me gusta escribir mucho. Yo creo que a veces escribes en Leo niño. Y esas cosas cuando éramos niños, que uno escribe y la gente se Se relaciona. conecta mucho con eso, porque todos hemos vivido casi las mismas cosas, o sea, las mismas emociones, la sorpresa de los regalos, no sé, estar en algún lugar con los primos, correr, todo ese tipo de cosas, la hemos vivido todo. Y la memoria infantil nos produce eso. Sí. Y tú sabes que más por el hecho de que cuando somos niños somos libres. No tenemos todas estas cosas de la sociedad que ya como adultos tenemos que seguir, tenemos que pensar así. Cuando niños somos tan libres que somos lo que somos. Y No hay que dejar de quizás ser niño. yo creo que no. Yo creo que tenemos que ser No. niños, por lo menos de mente, siempre, porque eso nos da la libertad de pensar, de hacer, de crear, de vivir sin Sí, seguir porque reglas. cuando éramos niños, nosotros queríamos crecer, porque es que, bueno, había que crecer para poder tener la libertad que tiene mi mamá y mi papá de hacer cosas. Qué No eran libertad. libres, no eran ningunos libres, un No hay coño, los libres libertad. éramos nosotros. Ahora no hay libertad. Como adultos no hay libertad. Y por lo menos en la imaginación quisiéramos tener esa libertad. O sea, en la mente. Porque ya en lo demás, pues ya, que no nos queda de otra. Eh, a ver, ¿qué silencios son más importantes en la escritura? ¿Qué silencios son más importantes en tu escritura que las palabras mismas? ¿Qué silencios son más importantes en mi escritura? Que las mismas palabras. Es que depende mucho. Sí lo hago, si lo hago, depende mucho de lo que esté pasando. Por ejemplo, en mi novela hay silencios que rompen porque alguien se dio cuenta de algo o pasó algo. Entonces ese silencio cómplice o ese silencio más bien mojigato de saber cosas que no puedes decir porque qué dirán las ventanas y qué dirá la gente, qué dirá la señora María, que todos los días iba para misa y cómo mi hija va a estar preñada, entonces mejor me quedo callada. Ese tipo de silencios que encajan en ese tipo, llevándome a una sociedad de 1945 en nuestra América Latina, que es una sociedad obviamente y que aún se mantiene así, mojigata, de que qué dirán, y que el cura, y qué dirá la monjita, y qué dirá el otro, que mi hijo se volvió homosexual, y qué dirá, ese qué dirán y ese silencio de que yo no digo para que, ese es el silencio incómodo que aparece en algunos de mis escritos, porque,
porque es necesario y es real, Exacto. es verdad, y es lo que nosotros, lo que yo siempre he criticado y que a veces trato de inculcarle a mi hija pequeña, le digo, póngase usted vista como quiera, sea como quiera, que los que digan los demás no importa. Entonces es el silencio de la verdad y es el silencio cómplice ay, bueno, ¿qué dirán? Ese lo uso. Se contradice el silencio que quieres romper, ¿no? Sí. Algo que se contradice. Muy bien, muy bonito. También me gusta mucho cuando tú dejas un cuento con un final que tú sabes cuál es el final, pero no lo dices. O sea, el lector asume el final, pero tú no lo dices. O sea, ahí también hay un silencio que te queda como que, ah, Sí, pero ¿qué era? eso es algo muy atrevido que yo hice porque, bueno, eh, a ver, no debería de ser, pero yo me atreví a hacerlo así A mí me y encanta. dejé el final a merced, a merced de la imaginación de todos. Y es que como que uno lo asume, o sea, ya tú sabes cuál es el final, pero tú quieres que el escritor te lo diga. Pero tú dices, no, piensa un poquito, ya tú sabes lo que va a pasar, o tú sabes No, lo que no, pasó, o no, sabes lo que a ella se refería, pero no te lo tengo que decir. O sea, sí, no, ese bueno, silencio me gusta le en tu estoy escritura. más bien dejo ese silencio para que cada quien cree un final. Para que cada quien diga, bueno, el final es, yo tengo mi final, porque yo lo escribí, o tal vez Exacto, no lo tenga, exacto. pero cada quien tiene un final diferente, porque todos los que leemos vemos cosas diferentes a lo que leyó el otro y a lo que leyó el otro, o a lo que escribió, o al escritor. Entonces, yo dejé eso abierto así, un final abierto para que pues crear tensión, rabia, molestia, emoción, no sé. Quizás, fíjate lo que yo estoy haciendo, lo que hace usualmente la gente. Yo estoy asumiendo que el final que yo me imaginé es el final, pero quién Claro, sabe si no lo es. O sea, si tú tienes algo completamente diferente y si los miles de personas que lo han leído han entendido algo completamente diferente. Y eso es lo bonito e incómodo del arte, que cause que tú pienses un poco más, que no pienses solamente en ti, que empiece el otro, cómo se lo pudo haber pensado el escritor, cómo se lo va a pensar mi tía cuando la lea, ¿entiendes? Eso es lo que tiene que causar el arte, hacerte pensar. sí, Entonces, claro. tú estás escribiendo tu primera novela, digo yo primera, pero no sé si hay más, que yo espero que tú le des un final, que me digas el final, no lo dejes abierto. No, si tiene un final. Ah, ok. ¿Qué te asusta más de este formato largo de novela? ¿O qué te ha asustado en el camino? Porque ya terminaste, ¿verdad? De Sí, escribir. ya la terminé, estaba en edición ahorita en este momento. Bueno, ¿qué me asustaba? Que creía que no iba a ser capaz de escribir algo tan largo porque pues estaba escribiendo cosas cortas y que más bien las cosas cortas me llevaron a poder, sabes que las cosas cortas son como una fotografía, ¿no? Okay. Entonces, esas fotografías empezaron a crecer y fue gracias a mi editor que un día me dijo, Leo, pero atrévete a más, esa historia está muy buena, hazla más larga, tienes personajes, hazla, tú puedes, lo vas a hacer. Y él diciéndome eso y yo al otro día yo dije, ajá, vamos a ver cómo hacemos. Y comencé, y cuando comencé no paré, pero pero temía de que no pudiese tal vez poder conectar, ¿no? Poder conectar, porque escribir una novela tiene muchas cosas. Tuve la fortuna también de que es una novela corta y que pude hilvanar los hilos y llegó a su fin, ¿no? Que me dolió muchísimo que llegara a su fin. Yo no sentí, yo realmente escribir un cuento corto, usted sabe que va a tener un fin en 10 líneas, en 5 en 20 en 100 200 palabras, qué sé yo. Pero una novela que pasaba todo el día aquí en la cabeza y que aún está y que quiero poner esto y quiero poner allá, no me imaginé que el final me iba a costar, que se me aguaron los ojos cuando Es dije, esto difícil tiene un final. soltarla, sí. Wow, o sea, todavía no lo entiendo. Es difícil soltarla. Ya yo entiendo cuando la gente dice
o los escritores decían, es que mi bebé es que se siente, porque tú has pasado tanto tiempo con esos personajes, con esa novela, que a la hora de que se acabó, tú te quedas como que, ¿se acabó? No, espérate, yo quiero darle más. Pero te advierto que las secuencias no son iguales. Si haces una secuencia y una número dos, como que no, ya no es lo mismo. A No, mí no ya me gusta mucho eso. cuando llegó al final, llegó al final. Hay que dejarla ahí, hay que dejarla ahí. Em, ¿Tú sientes que, que una novela te obliga a mostrarte más o a esconderte mejor como escritor? Yo creo que una novela en primer lugar, me obliga a mostrar, obviamente, más, ¿no? Más desde el punto de vista de talento, pudiera ser, y más desde cosas que tenemos y que hemos guardado, sobre todo cuando tratamos de escribir cosas que sabemos que existen o que existieron desde niños y tal vez uniendo la realidad con la ficción, eh, empiezan a salir cosas, ¿no? Yo creo que disfruté muchísimo de eso y estoy esperando a que pase lo que tenga que pasar con esta novela para empezar la otra. Así se siente, así se siente. Am, Ahora que hablamos del editor, ¿cuál es esa relación sin entrar en detalles de business wise? Esa relación, ¿cómo es esa relación con un editor? O sea, en el tono de tu voz, de a la hora de tener que cambiar cosas. ¿Cómo se siente el tener una persona más que lea desde afuera y te diga, hay que cambiar esto, hay que mover esto? Por eso hace algún momento te decía que la libertad terminaba cuando se acababa la primera escritura, ¿no? Porque esa primera escritura es la que nos permite que saquemos todo eso que tenemos por dentro y que están rodando nuestra cabeza, quién sabe desde hace cuánto, o desde hace cuánto tiempo, cuántas vidas, o qué sé yo, o, o, o más bien esa creatividad, ¿no? Y esa primera explosión creativa es la primera explosión de libertad que hay, pero ya cuando llega el editor, obviamente ya viene un punto de responsabilidad con el lector también, de seriedad con el lector, porque el lector busca tener algo que pueda entender, el lector busca algo que pueda de algún momento, de algún modo hilvanar y la idea es que el lector tenga lo mejor posible. Obviamente el editor a veces trata, o en la mayoría de los casos, trata de mantener la esencia y de mantener la voz narrativa en este caso, mía. Hay cosas que hay que cambiar, sí, porque pues bueno, nosotros no somos tan perfectos ni perfectos. Y cuando le dicen a uno tal vez, mira, cambia esto, un pasaje, algo, uy, ahí sí, ahí ya va, ahí peleo. Es que no, espérate, eso tiene que ir ahí. Ahí hay que pelear porque, no, no pelear, bueno, hay que decir que hay que buscar la manera de que eso que... Y se permite el back and forward, o es solamente en una dirección, es solamente el editor hacia ti haciéndote cambiar, o tú puedes ir de atrás para No, adelante. normalmente lo hace como una propuesta, Sugerencia. ¿no? Ajá. Una sugerencia, mire, te sugiero que cambies esto aquí, porque esto en la sonoridad, no suena bien, eso tiene que cambiar, o cambia esta palabra por esta, Ok. o busca otra o sea, sí, siempre es con ese feedback de que, bueno, quieres, puedes, hazlo, o no, tienes que hacerlo, porque si no, no sirve, no. Pero tú crees que eso es porque tu editor es amigo, es una persona con la que tienes tiempo conociendo, Oye, o será siempre así? yo no he tratado con muchos editores, ¿no? Ok. Pero sí creo que, pues, a veces hago caso, a veces trato de, más bien como de remendar las cosas para que puedan tener la esencia que quise darle y que no la pierdan, ¿no? Correcto. Porque, ¿sabes? Cuando uno escribe, se siente. Cuando usted escribe, cuando lo que tiene que escribir se siente. Entonces, Sí, si yo cambio algo, deja de tener, puede tener la sonoridad, pero puede cambiar la completamente. vibración y eso es otra cosa. Completamente. Hablando de esencia, ¿qué partes de ti tú crees que no han llegado a las páginas todavía?
¿Hay algo que todavía tú ¿Qué no parte te... de mí no ha llegado a las páginas? Oye, yo o ya creo tú lo has que botado todo, ya tú lo has sacado todo? no, 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 no. Tengo muchas cosas, tengo muchas historias, tengo muchas. He hecho tantas cosas en esta vida tan corta, tan cortísima, 40 años apenas. He hecho tantas cosas que tengo tantas historias que a veces quisiera yo mismo escribir más una autobiografía. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que suena demasiado, pero no, ¿por qué no? Suena Nadie puede... egocéntrico. Suena egocéntrico, pero es que nadie va a conocer tu punto de vista desde tu punto de vista. O sea, nadie Sí, lo va a ver igual. entonces pues sí, hay cosas que faltan por escribir, aunque cuando escribimos ficción tratamos como de poner de poner como una cortina detrás de todas esas cosas, ¿no? Pero yo creo que siempre trato de sacar algo de Leo por ahí. Y hablando de esa cortina, ¿qué temas tú evitas escribir? Aunque tú sepas que tarde o temprano te van a alcanzar y vas a tener que escribirlo, pero ¿hay algún tema que tú evites, sobre el que tú evites escribir? Mira, los escritores tenemos que ser combatientes. No me gusta usar esa palabra, pero tenemos que estar siempre a la vanguardia de las cosas, ¿no? Y hay cosas que hay que escribir, hay cosas que no hay que callar. La violencia, la guerra, la muerte, la dictadura. Yo creo que no hay un tema que le tema. Yo creo que si somos honestos, deberíamos escribir de todo lo que en el momento el corazón y la mente quiere escribir. No deberíamos Sí, evitar ningún tema. Si tus cuentos fueran máscaras, ¿qué estarían protegiendo ahora mismo? si mis Son bien cuentos. jocosos, son bien chéveres, son bien burlones. ¿Qué protege esa máscara? Yo creo que más bien trata como, no a mí, porque yo no tengo que proteger tal vez nada que hasta ahora yo sepa. Pero sí trata más bien como, como de mostrar cosas que hay en mi país, que hay en mi pueblo, que hay en esos lugares que hay que mostrar, que hay que decir, que tal vez los escritores que viven allá hacen otras cosas y yo no los critico, pero yo sí quiero que más bien quitar esa máscara y mostrarle al mundo cosas que pasan allá, que las palabras, ese tipo de cosas. Pero a mí no, a mí particularmente no, porque cuando escribimos ficción, pues nosotros estamos escribiendo es sobre la realidad, ¿no? Y estamos tratando de figurar la realidad más bien Exacto. para dar algún punto de vista o para contar algo que una vez escuchamos y quisiéramos que los demás vieran. Pero yo realmente no. O sea, más que máscaras, ¿tú crees que tu escritura revela? Sí, muestra, sí, revela, quiere mostrar y tal vez yo mostrarme como escritor, ¿no? Y demostrar que hay ciertas cosas que se pueden hacer y que tal vez no hubiésemos sido escritores si no hubiésemos migrado. Eso no hubiese pasado, Ujú, no hubiese posible. pasado. Estuvieras muy ocupado haciendo tu profesión. Tuviese, sí, no hubiese pasado, porque lo intenté 200 millones de veces y no hubiese pasado. Entonces, el dolor de la migración nos hizo traernos aquí y conocerte a ti y conocer a tanta gente hermosa y gente con talento y gente con capacidad. Si no hubiese migrado, no hubiese escrito. Estoy de acuerdo contigo completamente. Entonces, ¿cuál es hablando ya más del escritor y referente a eso, ¿no? Que quizás estando de vuelta atrás en tu país con una profesión, con cosas que tenías que hacer todos los días, ¿cuál es un ritual mínimo que tú usas hoy en día para escribir? Yo escucho jazz y tengo mi taza de café al lado. Me puedo tomar 14 tazas de café y puedo escuchar 10 horas de jazz mientras escribo. Y te sientas todos los días a la misma hora, o... Normalmente escribo muy temprano, a las 4 de la mañana, Oye, ¿por qué será que casi todos los porque escritores a las que 4 de la yo... mañana todo el mundo El está silencio, durmiendo. el silencio.
silencio, sí. No, pero literal, tú lo dices todo el mundo, literal todo el mundo, es que se siente una paz, Todo un el mundo duerme a las silencio, 4 de la mañana. no hay ni siquiera los pajaritos todavía no están cantando. No hay nada. Y Sí, si cae nieve no la escucho y los pajaritos están durmiendo y las ardillas sí. también. Entonces es Está un oscuro, no momento no te distraes mágico. mirando por la ventana, está oscuro, no se ve nada. Sí. Sí. Hay un nombre para esa hora de la mañana donde todavía el mundo duerme. No me recuerdo ahora mismo Me cuál es. encanta que duerma el mundo. Y Sí, a mí salgo a trabajar también. a las 6 y tampoco ya están durmiendo. Entonces ando por la carretera tranquilo. Tú haces todo cuando están durmiendo y luego te regresas cuando ya el mundo se despierta. Cuando ya la gente empieza a despertarse porque empieza a tornarse el mundo peligroso. Ah, sí, 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 está buena, me gusta esa. Ojalá todos pudiéramos hacerlo así. ¿Qué pequeño detalle de lo cotidiano te devuelve a ti el deseo de escribir cuando lo pierdes? O sea, vamos a decir estos momentos donde hay bloqueo o hay un poquito no sé, de desencanto. ¿Qué detalle te trae a ti de vuelta a querer escribir? Mira, hace un rato te estaba comentando lo de este muchacho que quería escribir. Yo creo que el simple vaivén de una hoja de un árbol moviéndose con el aire es suficiente. Yo, 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 yo soy muy observador y siempre he sido muy observador desde niño. No sé si eso será un defecto, una Es una virtud, característica positiva, no, obvio. no sé, pero yo soy muy observador y siempre me doy cuenta de las cosas, pero por ser observador. Entonces yo no necesito mucho para darme cuenta de situaciones o qué sé yo, por ser observador. Entonces observar es suficiente. Ujú, ujú. Observar es suficiente. La musa, la inspiración es disciplina. Es sentarse y no obligarse, pero intentarlo. Ujú. Porque si espero la musa es como cuando nosotros queremos ser millonarios. Bueno, yo quiero ser millonario, pero ¿qué hago para Espera ser que me, millonario? O espera juego que la llegue el dinero. lotería, o monto un negocio, o veo a Algo ver hay qué que hago. hacer. Pero no me Al- puedo sentar a esperar a ser millonario. no, pero igual, ¿qué te acerca más a ser millonario? ¿El jugar la lotería una vez al mes o el todos los días ir a trabajar? Bueno, entonces ahí juega la probabilidad y el azar. Entonces puede ser que Sí, juegue una vez y te haga millonaria. pero lo O puede mismo. ser que vayas a trabajar todos los días y solo trabajes para Y, pagar la y renta. nunca. Pero, pero si no medimos monetariamente, porque igual con la escritura es lo mismo. Puede ser que tú escribas un libro y la pegues y te hagas el bestseller. Pero puede ser que escribas 20 libros y ninguno se haga súper. Pero Pero, igual la pero, disciplina te acerca más. El escribir todos los días te acerca más. sí, pero hay cosas que son premiadas sin ser premiadas. Y por ejemplo, esa sensación de que alguien te conozca y que diga, bueno, tú escribiste, te admiro, me Wow. inspiraste. Yo creo que eso es maravilloso. Eso es parte de esto y que creo que nos hace felices. Las pequeñas cosas, los pequeños premios no están en los grandes premios. O sea, el hecho de que un día en mi caso, tu padre lea un libro tuyo. El hecho de que un día uno de tus hijos diga, mi mamá es escritora. O sea, esas son las pequeñas cosas que valen más que ganarte un premio Nobel de literatura. Bueno, lo puedo poner en resumen, ¿no? Premio Nobel de literatura. No, universo no es que lo estoy desechando, ¿no? Pero al final te da un subión y ¡pum! Cae para el suelo cuando no te ganas el próximo año. Sí, ¿Cómo se llaman estos premios? La gente que dura más debajo del agua, por ejemplo. Que yo me puedo ganar el premio hoy, pero ya a la hora alguien dura un poquito más que yo. Y sí, duele caerte de sí. arriba. Bueno, yo creo que el arte es diferente, ¿no? Es un poquito diferente. Pero sí es verdad. O sea, si uno va con la intención, bueno, yo voy a participar en un concurso, entonces, bueno, si yo no gano, entonces, ay, no, bueno, pues. ¿Sabe qué es maravilloso? Participar. En el arte, Exacto, participar. ¿Por qué? Porque exacto. si es valiente, te vas a enfrentar a gente que no tienes ni idea qué escribieron ni quiénes son, y aparte un jurado de gente que ha escrito 20 libros cada uno, entonces, bueno, vas a llevar, puedes llevar muchos batazos, puedes llevar muchos halagos. Eh,
Decía Facundo Cabral que le doy la mano a mi enemigo y la espalda al buen comentario, porque quien acepta un halago comienza a ser dominado. El hombre le hace Oh, caricias al caballo antes de montarlo. bien, bien dicho, ¿no? De verdad que bien dicho, que bien dicho. Se gana mucho más, sí, con los concursos que con el ganar el concurso. Y yo he visto muchos ganadores de tercer lugar aprovechando ese tercer lugar más que el ganador del primer lugar. O sea, he Sí, visto en todas las áreas, ¿no? Concurso en todas las áreas, gente que puede hacer cosas más grandes con un tercer lugar, con un cuarto lugar, porque ya tú ganas, tú dices, ya, está todo bien, gané, no tengo nada que arreglar. Pero tú ganaste en tercer lugar y te pones a analizar qué puedo yo mejorar en mi escritura, qué puedo yo mejorar en mi narración para la próxima vez ganar el primer lugar. Y a eso le sacas sí. mucho más provecho. No, y sabes que es como cuando vas a un examen, ¿no? En el colegio. Ahí priva la subjetividad, o sea, es la subjetividad de una persona que tal vez no le gustó lo que escribiste, o le consiguió muchos errores en ese momento que lo estaba leyendo, porque el que quedó de primero tal vez tiene algunos aciertos, pero también debe tener algunos errores. Entonces, El arte es la muy subjetividad subjetivo. siempre va a privar, ¿no? Sí, el arte es demasiado subjetivo. O sea, por eso a mí yo no estoy así tan abierta a lo de concursos. Y es que el arte es muy subjetivo, es lo que signifique para ti, es la apreciación que una persona le dé. Entonces es muy difícil tú decir que este está bien y este está mal. O sea, para mí, a mí me daría mucho miedo, no solamente que me criticaran el mío, sino criticar a alguien más. Porque yo no sé qué significa eso para esa otra persona. Claro. Sí, bueno. Qué libro te ha cambiado la vida sin hacer mucho ruido? Un libro que tú digas, esto me cambió la forma de ver la vida, la forma de sentir, me acompañó en un momento difícil. Uf. Sabes que yo hace mucho tiempo creé un espacio que era para hablar las historias de los libros que yo tenía. Okay. ¿Sí? Se llamaba Una cápsula para volar. Y una cápsula para volar era eso, era las historias que habían detrás de cada libro que yo había leído, pero después yo lo paré un momento, hice como 20 y después yo dije, uy, no, ya va, tengo demasiados libros no para alardear, ¿no? Ajá. Sino tengo demasiados libros para escribir una historia de cada uno. Ujú. Pero sí me di cuenta que cada libro tenía una historia. Y parece mentiras, ¿no? Porque es parte de eso que estábamos diciendo, de ser observadores, ¿no? Entonces yo dije, bueno, este libro lo leí cuando, bueno, lo leí cuando pasó esto, y este lo leí cuando tal. Pero hubo un libro muy particular que pasó, que leí, que se llama El libro del aire y de las sombras de Michael Gruber, un escritor británico. Es un libro, un thriller de estos policíacos. Y ese libro lo leí una vez estando en el hospital, porque en ese tiempo mi papá estuvo muy enfermo y yo estaba en el hospital en la parte de afuera, y eso lo cuento en mi libro. Y yo estaba ahí afuera leyendo a Michael Gruber, y en ese momento unos niños entraron tiroteados. Eso es una parte horrible, horrenda, por supuesto, pero ese libro me marcó desde ese punto de vista del sufrimiento de las cosas que pasan en mi país. Unos niños de 8 o 10 años que entraron difícilmente pues, heridos, y su mamá dándole respiración boca a boca. Y esa imagen la tengo aquí en mi cabeza, y fue muy difícil. Me mostró la cruda realidad de la vida, lo efímero que es la vida, que la vida puedes tener 10 5 8 años, y la muerte está dando vueltas y está a punto, o te empuja o te mete el pie, o estás en el lugar que no deberías estar. Creo que eso es triste y es lamentable, pero fue lo que vi. Y obviamente hay muchos otros libros que me han traído alegrías, tristeza, emociones. Por ejemplo, yo leí un libro que se llama Claraboya, de José Saramago, y lo estaba leyendo cuando estaba en tercer año de la universidad. Y en ese momento, ese día me enteré que mi esposa estaba embarazada de mi pequeña hija, y posteriormente a eso estaba leyendo Madame Bovary de Flaubert,
y Madame Bovary se llama Edma Bovary, y de ahí saqué el nombre de mi hija que se llama Edma. Entonces, bueno, así tengo más... Maravilloso como los libros cuando de verdad algo que te gusta, de verdad te acompañan en la vida. Y tú puedes decir, este lo leí en esta época, este lo leí en... O sea, no es una cosa de que estoy leyéndome los libros porque me los estoy leyendo, me acompañan, me han acompañado en mi vida. O sea, es lindo poder Sí. ver eso de esa manera. Oh, qué lindo, qué lindo. Eh, ¿Qué tú le dirías a escritores, migrantes o en general, que sienten que su voz se queda partida entre dos países? Hay que escribir desde el dolor, desde esa mochila que cargamos de las cosas que dejamos. Porque si, porque dejar de escribir porque me siento mal o me siento triste o porque, qué sé yo, es dejar de hacer lo que a uno le gusta. Si usted escribe es porque le gusta, porque es que eso no le gusta a todo el mundo. O el que pinta, pinta porque le gusta. O el que canta, canta porque le gusta. Y el que toca el cuatro porque le gusta. Entonces no hay que dejarlo de hacer, que el miedo no nos paralice, que el qué dirán no nos paralice, porque qué dirán van a decir saliendo a la puerta de la calle, todos van a decir qué dirán, mire este loco anda con una franela y usa... Siempre alguien va a decir algo así. Ujú. Entonces, no hay que el miedo no nos paralice, que hay que escribir, que la tristeza hay que soltarla, que el dolor hay que sacarlo, que el dolor no puede, que el dolor puede estar ahí, pero hay que tratar de convivir con él porque pues está ahí. Ujú. Que los pensamientos buenos y malos están ahí, pero que hay que convivir con los demonios porque si no, no podemos vivir. Nosotros no somos ángeles celestiales ni nada de esas cosas, somos seres Ujú. humanos Sí. que nos atacan todos los días en los medios de comunicación, que nos atacan el positivismo exagerado que hay ahora, que no, bueno, si usted piensa mucho, no, hay que trabajar, hay que hacer las cosas, porque no, yo me voy a sentar aquí y voy a decir, voy a ser un gran escritor, un toche. Hay que escribir. Que escribir sea, al igual que como hablamos de la lectura, un acompañante de tu vida, no una carrera. Que te acompañe en lo bueno, en lo malo, en lo no tan bueno, en lo no tan malo. Y que te haga lo malo mejor. No, es que de lo malo sale algo. Sí, siempre sale algo. Todo lo malo tiene algo bueno. Sí. Y de la poesía precisamente lo mejor sale de lo malo, de lo doloroso. Así que bueno, quién sabe. Sí, bueno, la poesía es otra cosa. La poesía tiene su vertiente y tiene sus cosas hermosas que se puede escribir muchas cosas con la poesía también, ¿no? Ujú, ujú. Yo no escribo poesía, no porque no me guste. Yo creo que la poesía le tengo respeto absoluto. Yo no escribo poesía o no me he atrevido a escribir poesía, pero lo voy a hacer. Ya te veo pronto en un cuento poniendo prosa libre. Empieza con prosa libre y ya. Te veo entrando, te veo entrando. ¿Qué te gustaría a ti que el lector descubra entre líneas en tu obra? En esta nueva obra precisamente, en la nueva novela. Oh, wow, que descubra entre líneas. Bueno, entre líneas en esa novela hay muchas cosas, pero sí me gustaría que descubriera esto que llamamos transparencia, ¿no? En la personalidad. Yo quisiera que el lector pudiese tal vez darse cuenta de que las máscaras, como decías hace algún rato, y la gente que padece algún tipo de enfermedades desde el punto de vista mental sea tratada como debería de ser tratada. Ujú, No que sean más bien ellos los verdugos de las personas que están posiblemente bien, ujú. pero sí que sea una manera de tratar a las personas que sufren o padecen enfermedades de trastornos mentales. Okay, okay. Bueno, y por último, completa esta frase. Escribo porque detrás de... Escribo porque detrás de la escritura hay libertad. Yes, me gusta. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Leo. Eso sería todo. Am, nada, si tienes algo más que decir. Bueno, no, quiero despedirme. Ok. Quiero darte las gracias por estos minutos para conversar sobre algo tan bonito como es la escritura, ¿no? Algo tan maravilloso, algo tan difícil también, algo que no es fácil, algo que nos separa del mundo,
pero que nos une a la vez al mundo. Porque en la escritura no solamente hay lo que hay o lo que puede salir de mi cabeza, es lo que cada cabeza puede crear. Entonces estamos creando mundos, universos infinitos. Exacto. Si tenemos 1000 lectores van a leer y van a pensar y se van a imaginar cosas diferentes. O van a tener algún tipo de conexión diferente con el escritor, porque el escritor también se imaginó algo diferente cuando estaba escribiendo. Entonces, este ejercicio tan bonito de conversar sobre literatura, sobre el arte, sobre la escritura, es un ejercicio que nos provoca y que no quisiéramos que dijéramos hasta aquí llegó la entrevista. No, no, quisiéramos seguir hablando por horas, eso yo lo sé, pero no nos van a escuchar por horas, así que lo dejamos para una próxima. En esta primera edición estaremos poniendo al final una pequeña reseña de tu primer libro y una vez salga la novela, pues hablamos de la novela. ¿Bien? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues mil gracias, Leo, y hasta aquí llegamos.